Muy buenas tardes. En unos instantes conocemos los efectos y conocemos más detalles de la borrasca Kyr, que han escuchado mucha precaución en la tarde de hoy, y a lo largo del programa iremos desvelando más detalles de esta borrasca anteriormente conocida como huracán. Y vamos a saludar ya a María del Buello, concejala de Cultura de Albelda de Iregua. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantada de venir de aniversario, ¿no? Podemos decir, de pues cumpleaños. Sí, empezamos. 1100 años ya desde que se creó el monasterio San Martín de Albelda, uno de los más importantes de aquella época, de hace 1100 años, en el 994, hace 1100 años, como decimos, con mucha historia, mucha cultura, y es cierto que ha ido pasando el tiempo y lo hemos dejado en el olvido. Pues al final es que, en la memoria de los albeldenses no está en el olvido. Lo que ocurre que, claro, cuando no tienes ningún vestigio y no tienes ningún resto arqueológico, pues al final son cosas que sí que pueden caer en el olvido, ¿no? Pero claro, ahí estamos junto con la Asociación Cultural para la Historia y demás, con el resto de asociaciones del pueblo, pero principalmente con la Asociación Cultural para la Historia, y el apoyo también del Gobierno de La Rioja, pues para poder darle un pequeño impulso a lo que es a lo que ha sido y lo que quiere ser, continuar con la historia de Albelda. Se creó en el año 924, sí. Se convirtió en un centro cultural sin duda de primer orden. Estuvieron también hasta 200 monjes, que en esos años, claro, eran muchos monjes en un monasterio. Claro, realmente, no exactamente, no sé si llegaron a ser 200 monjes, pero sí que es cierto que era un número muy elevado, ¿no? Entonces, claro, sí que es cierto que el monasterio estaba situado en un lugar estratégico, ¿no? Digámoslo, para lo que era entonces la época. Era un lugar de paso, era un lugar de la época, de la zona de batallas, y al final yo creo que también ese motivo, la situación geográfica, claro, también es cierto que la duración, lo que es la duración de un monasterio, fue poca, porque claro, en Albelda, claro, lo que hemos dicho, no existe ningún muro, que podamos decir que en aquella época, que sí, pero claro, lo que sí que quedan son los restos escritos de que en aquella época existió un monasterio en Albelda en el que se escribieron grandes manuscritos, entre ellos los que tenemos el Códice Albeldense, uno de ellos. Y uno de los más importantes también. Sí, desde luego. El Códice verdadero, el real, el original, está en el Escorial, está en la biblioteca del monasterio del Escorial. En el ayuntamiento podemos contar con un facsímil y claro, y hay varios facsímiles de nuestro códice, en varios lugares, bien a nivel particular, bien a nivel empresarial y demás, que lo mantienen y lo recogen. Es una obra fundamental de esa época, que además recopila textos históricos de derecho canónico y civil, y que fue determinante en aquellos años y luego también a la hora de estudiar esa época. Sí, es que además es increíble, ¿no? Porque, yo en un principio, como albeldense, ¿no? Sí que sientes el Códice Albeldense como algo propio. Pero claro, yo no soy experta en historia, pero desde que estamos así con el tema, que hay que promocionarlo, vas leyendo poquito a poco diferentes artículos y vas viendo qué colores utilizaban, los textos, los propios dibujos, y claro, y una de las cosas más llamativas dentro del códice es que aparecen la primera vez en la que aparecen escritos los números que conocemos hoy en día. Y es la primera vez que aparecieron de forma escrita en un códice, y fue en el albeldense. Fue en el de Albelda, mira, nos quedamos con eso. Bueno, ahora sí vamos a conocer las diferentes iniciativas y actividades que vais a llevar a cabo en el municipio, para dar también a conocer a los demás este monasterio San Martín de Albelda. Este viernes, con el motivo con lo que estábamos comentando, habíamos pensado en un principio hacer lo que es la inauguración al aire libre, en lo que conocemos en Albelda como la Plaza del Mirador, que allí es donde geográficamente estaba situado el monasterio. Pero claro, con las inclemencias del tiempo tenemos que ir a asegurar un poquito, y entonces hemos trasladado todo a la iglesia de San Martín. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Llevamos un año trabajando un vídeo en el que, con una duración de unos 8 minutillos o así,
bueno, pues nos haga una breve explicación de cómo se fundó, cómo fue el monasterio en aquella época, qué se escribió, dónde vivían los monjes, ¿no? Un poquito, y claro, queremos presentar ese vídeo promocional y luego aparte, bueno, pues tenemos que agradecer, bueno, pues que va a ser un acto un acto del pueblo, ¿no? Porque al final pues contamos con la colaboración de la Coral Nuestra Señora de Buello, que se han preparado varios temas en canto gregoriano, y luego, bueno, pues con el colegio, porque varios niños, más o menos van a ver representación de los niños del cole, ¿no? 2 niños de cada curso, pues van a hacer una pequeña representación, leyendo una frase emblemática que tienen que decir cómo fue la historia. Entonces, en 12 oraciones van a decir ellos, más o menos, van a contar la historia del códice. Y luego, bueno, pues bien, pues contaremos con varias autoridades y agradeceremos, bueno, pues a todos la colaboración que vamos teniendo de todos para poder fomentar. Y luego también una de las cosas muy importantes es que queremos presentar también a todo el pueblo la rehabilitación de del scriptorium rupestre, ¿no? Porque en Albelda nosotros conocemos las grandes montañas que tenemos nosotros son como la Peña, y la otra Peña 2, digámoslo así, es el scriptorium. Entonces la Asociación para la Historia pues lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto. Y es cierto que, claro, las antiguas bodegas de personas particulares, los antiguos boticones de los pueblos de siempre, han dado la casualidad que es un scriptorium rupestre. Entonces, bueno, pues a través de unas ayudas de fondos europeos y el Gobierno de La Rioja, pues vamos a comenzar a llevar a cabo una rehabilitación. Oye, pues muchas actividades en el frente tenemos en el municipio. Sí, la verdad es que no paramos. No, pero vamos. Interesante lo que comentabas, bueno, de que los niños también van a estar presentes en estas actividades. Al final yo creo que es necesario y sobre todo importante, bueno, pues contarles, ¿no?, la historia del pueblo donde viven. Sí, es que saber de dónde vienen. Es que yo creo que es muy importante que los niños del pueblo sepan, a ver, sí que son de Albelda, pero simplemente que sepan un poco también de la historia del pueblo, qué raíces tienen y que claro que en su día yo creo que es muy importante saber, para que sepas tú quién eres, saber de dónde vienes y en qué lugar vives, ¿no? Y la historia, yo creo que la historia nunca hay que perderla de la vista, siempre hay que tenerla en cuenta. Importantísimo. Sí. Más allá de estas actividades, me comentabas fuera de cámaras que querías también mencionar bueno, una hermandad con un pueblo sí. de Navarra, ¿puede ser? Sí, mira, es que mira, como todos bien sabemos, antes La Rioja no existía, entonces era todo el reino de Navarra, ¿no? Entonces, cuando existía el monasterio, hay un pueblo en Navarra que se llama Desojo, entonces que claro, que tenía que pagar los diezmos al monasterio. Entonces, durante más de 500 años estuvieron vinculados Desojo y Albelda. Entonces, claro, en una de estas reuniones que tenemos de trabajo y demás, pues hombre, pues planteamos que por qué pueblos que han estado vinculados en la historia, ¿por qué no podemos hacer un pequeño hermanamiento entre ellos? Volver a retomar, ¿no?, un poco el contacto. Claro, y más sabiendo que el pueblo de Desojo hace unos años ya estuvo en Albelda visitando lo que era el scriptorium, porque ellos también tienen vinculación con su propia historia. Entonces, al final es una cosa que, claro, entonces se nos ocurrió, llamamos al Ayuntamiento de Desojo, nos pusimos en contacto con el alcalde y demás, y les planteamos la idea. Entonces nos dijeron pues eso, que estaban encantados con la idea y que contáramos con ellos. Entonces este viernes también va a venir, bueno, pues un grupito de personas de Desojo y allí pues en el mismo acto se llevará a cabo una firma pues bueno, pues un pequeño hermanamiento entre los dos pueblos. Oye, pues qué buena noticia, ¿eh? Sí, la verdad es que hay que mantener las relaciones del pasado, sí. Eso es importante también. Pues María, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Que vaya fenomenal estas jornadas. Gracias. Y que consigáis los objetivos, que al final de eso se trata. Sí, también. poco a poco. La verdad es que trabajando y haciendo las cosas poco a poco yo creo que sí que se puede conseguir.